La Ilustración fue un movimiento social, cultural e intelectual que parte desde principios del siglo XVIII hasta el principio de la Revolución Francesa, y se desarrolló principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Fue denominada así por su finalidad, disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces del conocimiento. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón podía combatir la ignorancia de la humanidad. Hoy tenemos el placer de estar con Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Bratou, marquesa de Châtelet. ¿Qué fue para ti la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento que me permitió adquirir y posteriormente compartir mi conocimiento. Gracias a este movimiento pude adquirir conocimientos sobre filosofía, ciencia. La Ilustración fue un vuelo de Ícaro de la mente que se extendió por los siglos XVII y XVIII, una visión del saber secular al servicio de los derechos del hombre y del progreso humano. Fue la mayor contribución del Occidente a la civilización. Inició la era moderna para todo mundo. Todos somos sus herederos. Edward O. Wilson, Consilience, 1998. Esta cita alude, por un lado, al saber, ya que en los siglos anteriores se había cultivado monasterios en las universidades, cuyos enseñantes eran clérigos o estaban vinculados de una u otra forma a la Iglesia. Los ilustrados fueron los que desarrollaron la ética y el pensamiento político. Se suele utilizar la expresión revolución científica para denominar a este periodo de especial relevancia en la historia de la ciencia, tanto por los descubrimientos que se realizaron como por haberse producido un cambio radical en la forma de crear conocimiento. El conocimiento se basaba sobre todo en el método hipotético, la razón y la fe, y en la primera etapa de la Ilustración se había basado en la observación, experimentación, inducción y la creación de teorías. El conocimiento científico empezó a ser considerado una herramienta al servicio de la nación. ¿Cómo fue tu vida durante la Ilustración? Mi vida se fue entre libros de ciencia y de filosofía. Durante esa época de renovación, de luz, era fácil acceder a libros o enciclopedias cuando eres una reina. Mi pasión eran los libros de ciencias. Me encantaban las matemáticas, la física, incluso la filosofía. Gracias a eso me hice más cercana a mi amigo Voltaire, a quien conocí cuando era una niña. El siglo de las luces se caracterizó por diversos aspectos. Se estableció la importancia de la razón, llamada racionalismo. Se consideró que la naturaleza había creado al hombre para ser feliz, pero esta felicidad se basaba en la propiedad privada, la libertad y la igualdad. Durante esa época, los filósofos pensaban en la bondad natural del hombre, es decir, que el hombre nacía bondadoso por naturaleza. En cuanto a aportaciones, fueron avances tanto científicos como políticos y sociales. Empieza a haber un gran avance de la razón y el desarrollo del deísmo, que consiste en el conocimiento de la existencia y naturaleza de un dios o dioses a través de la razón y la experiencia personal, en lugar de hacerlo por pensamientos comunes y supersticiones. Gracias al racionalismo, las escuelas se piensan que deberían ser laicas y críticas. Por el avance se implementa el método científico, observación y experimentación. En cuanto a lo político, se empiezan a encontrar déspotas ilustrados, reyes absolutos que utilizan elementos de la Ilustración a su conveniencia. ¿Qué te inspiró a cambiar a los demás? Bueno, me inspiró el hecho de que no incluían a las mujeres en muchas cosas. Me gustaría que a las mujeres las incluyeran en todo lo que tuviera que ver con la ciencia. Quería darles un lugar, quería darles una oportunidad para que fueran parte de algo. Quería que ellas también tuvieran conocimiento, también lo adquirieran. Eso no era solamente de los hombres. El despotismo ilustrado es un concepto que se enmarca dentro de las monarquías absolutistas, pero incluyendo las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales las decisiones son guiadas por la razón. Algunos déspotas que destacan son Catalina II la Grande, originalmente llamada Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, nacida el 2 de mayo de 1729 en el Reino de Prusia. Catalina, zarina de Rusia durante 34 años, logró realzar la cultura, introducir novedades en la agricultura y la industria, creó una estructura para reformar las leyes, terminó de desarrollar muchas de las políticas de Pedro el Grande y fijó las bases para la expansión imperial del siglo XIX. Entre otros muchos logros, Catalina fue sin duda una monarca de grandes actos de aquella época. José II de Austria. José Benedicto Augusto de Austria, monarca ilustrado nacido en Viena, Austria, antes conocido como el Sacro Imperio Germánico.
el 13 de marzo de 1741. Consiguió abolir la esclavitud en su país, garantizó la libertad de culto y empleo para los no católicos, promovió la igualdad de todos los individuos ante la ley. Principalmente se enfocó en la equidad de cada ciudadano de su nación. Surgido a la luz, los avances en la ciencia y la nueva realidad, este movimiento significó la prédica y la difusión de ideas políticas, científicas, culturales, económicas y sociales por parte de un gran número de pensadores, innovadores y revolucionarios, como Rousseau, quien en 1752 presentó una de sus obras, Discurso sobre el origen y el funcionamiento de la desigualdad entre los hombres. Voltaire, siendo el mayor publicista de la Ilustración, Diderot, que supervisó y ayudó en la redacción de la primera y gran enciclopedia. Montesquieu fue quien elaboró la teoría de la separación de leyes, y más personas como ellos ayudaron a definir a la sociedad que hoy conocemos. Con ideales de libertad e igualdad, lucharon por un futuro mejor. Para la historia de las sociedades modernas, la Ilustración ha sido sin duda uno de los fenómenos más importantes y significativos, no solo por los cambios que generó en el momento, sino por el legado que se transformaría desde entonces en una realidad imborrable, dando el poder del conocimiento al hombre y así liberarlo.